El arrebatamiento de la iglesia es en el aire. Jesús no baja al mundo, no pone sus pies en el monte de los olivos como lo va a hacer en la segunda venida, por el amor de Dios. Esto nos habla que son dos eventos completamente diferentes. En el arrebatamiento es en el aire y nos lo recibimos en el aire. En la segunda venida viene con nosotros, Zacarías capítulo 14, a poner sus pies en el monte de los olivos. Se va a abrir un valle en una forma de cruz, Zacarías 14, y vendremos con él a establecer su reino mesiánico o su reino milenial. Por eso es tan importante diferenciar estos eventos y no confundirlos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, aliéntense porque viene el anticristo. ¿Eso dice? O sea, nosotros no estamos esperando el anticristo. Me han preguntado cristianos, ¿cómo será el anticristo, hermano? Y ya estará entre nosotros, ¿sabes qué? Me vale, dijeron en mi tierra. No me interesa saber si el anticristo está vivo, de anticristo. ¿Por qué? Porque me estoy alentando y estoy esperando ver a mi Jesús. Estamos esperando a Jesús. Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa y la bienaventurada esperanza de ver a Jesucristo. Aliéntense, o sea, esto nos debe alentar. Pero si como muchos dicen, no, los cristianos van a pasar la tribulación. ¿Sabes una cosa? No sé de dónde lo sacaron. Han torcido tantas cosas de la Biblia que vamos a atravesar la tribulación. Entonces, ¿cuál aliento tendríamos? No, pues ya el anticristo, y en cuanto al anticristo, y la marca, y esto y el otro, y vamos a morir como mártires. Eso no es aliento. Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo, aliéntense unos a otros con estas palabras. Entonces, encontramos a Jesús en el aire y nos vamos con él ¿a dónde? Al tercer cielo. Porque está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo bíblicamente. El primer cielo es el cielo a nuestro alrededor, las estrellas, el mundo cósmico. El segundo cielo es el cielo que está arriba de la atmósfera, que son las galaxias y todas las cosas impenetrables que el ser humano jamás logrará. Y el tercer cielo son los cuarteles generales o el trono donde la Biblia dice que se encuentra Dios gobernando lo que Él ha creado. Y a ese tercer cielo es a donde nos va a llevar Jesús con todos sus ángeles. Cuando lleguemos al tercer cielo, inmediatamente va a iniciarse, mientras aquí abajo se desborda la maldad como nunca se había desbordado, y donde la gente va a entrar el domingo a la iglesia y era verdad, ya no están los pastores, más de la mitad de la gente desapareció, era verdad, se van a jalar los pelos, van a llorar muchos de ustedes, quiera Dios que no sean muchos, que oyeron y nunca se consagraron y nunca siguieron a Jesús. Mientras todo esto pasa aquí en la tierra, allá arriba, vamos a estar delante de Dios en un estrado que se llama el Bema. Romanos 14:10, 1 Corintios capítulo 3, del 3 en adelante. Ahorita lo vamos a ver. El Bema significa un montículo que se usaba en las olimpiadas de los griegos, donde los jueces se sentaban y al que ganó la carrera de los 100 metros o el que ganó el lanzamiento de la jabalina, etcétera, etcétera, les daban una corona de olivo, se llama estéfanos en el griego, la corona de los victoriosos. La otra corona es la que se ponen los reyes. Por eso hay dos coronas en la Biblia, la de los reyes que implica gobierno, autoridad, y la otra de olivo que es a los que vencieren, que se muestra continuamente y se repite en Apocalipsis 2 y 3, los que vencieren a las 7 iglesias. Entonces va a estar Jesucristo con el Padre y vamos a pasar todos los cristianos. Pancho Pantera, pásale para acá, papacito.
a ver, Carmelita, pásenle para acá. Y vamos a ser evaluados, en esos 7 años que estemos en el cielo, vamos a ser evaluados de todas las cosas que hicimos desde que nos convertimos. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que hiciste antes de Cristo, mataste a 23 personas, tuviste 3 abortos, te divorciaste 10 veces, nada de eso contará. El que está en Cristo lo ve Dios, que comienza su vida nueva. Y si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es un mensaje a los pecadores. Vean ustedes en 2 Corintios 5 esta verdad. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ¿dónde? Ante el bema. Ponle con B de burro, el tribunal es la palabra griega bema, que era el estrado donde los jueces griegos daban las coronas a los vencedores. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ahí en estos 7 años donde vamos a hacer, es el juicio no por la salvación, porque la salvación no se puede perder. No vamos a ser juzgados más que por lo que hicimos o dejamos de hacer. Cuando te paraste, escúchame esto, será tan sencillo como esto. Vienes manejando ahorita en la mañana, y venía yo con Caleb, mi hijo, y se acerca un hombre a limpiarnos el carro, la mamá vendiendo chicles y las chiquitas todas sucias vendiéndonos cacahuates o no sé qué cosas. Y vas a ser juzgado. Tú llegas al alto y no te interesa, ni te ha interesado jamás, porque vienes pensando y estás tan centrado en ti mismo y en tus problemas, que la gente alrededor, es más, les dices, quítate, no me molestes, no me eches agua en el carro, porque no te interesa nadie más que tu persona. Vas a ser juzgado, porque en ese momento le pudiste haber dado 10 pesos. O a lo mejor le pudiste haber dado 50 pesos a esa familia, porque traía suficiente, pero no lo hiciste, porque vives demasiado centrado en tu vida. El egocentrismo es el enemigo número 1 de Cristo. Yo no he venido para que me sirvan, he venido para hincarme delante de ustedes, humillarme delante de ustedes y no solamente darte felicidad, te voy a dar mi vida en una cruz porque te amo. Es increíble que podamos ver nosotros que tanto arqueólogos, geólogos, politólogos, de diferentes disciplinas académicas han tratado de explicar, de considerar cuál es la razón de la caída de las civilizaciones. Si ha sido la política, si ha sido por causa del clima, como la mayor parte de ellos abogan, si ha sido a causa de demasiados factores que han tratado de explicar la caída de una civilización desde hace 6,000 años. Y es increíble que la Biblia nos revele de una manera simple la respuesta. Todas las civilizaciones que han caído a través de la historia han sido por el juicio de Dios. Cuando una civilización, cuando una cultura, cuando una sociedad comienza a desviarse de una forma tan agresiva, tan repentina, y donde comenzamos a hacer los valores morales, éticos, los principios fundamentales de la Biblia a un lado, es el síntoma más grande de un próximo juicio de Dios. Y el ejemplo más grande que Dios nos deja en la Biblia es la nación de Israel.
cuando la nación de Israel comenzó a convertirse a los ídolos, cuando comenzó a decirle a Dios y sacarlo de la ecuación, y vamos a comenzar a tener relación con otras naciones que para eso Dios eran ídolos, fue cuando comenzaron a abandonar sin darse cuenta a Dios, y vino el juicio de Dios inmediatamente sobre toda la nación de Israel. Y Estados Unidos de Norteamérica, después de Israel, ha sido la nación que más beneficios y bendiciones ha recibido de Dios. Y ahora, desde la última administración del último presidente Joe Biden, pues fue una administración en la que, bueno, más bien desde Obama, que pintó con los colores del LGTB la Casa Blanca, cuando comenzaron a decirle y atreverse ahora en la pandemia que el hombre no era hombre y la mujer no era mujer, cuando nos mintieron de una forma tan descarada y tan deshonesta, los mismos médicos de la Casa Blanca. Es una pavimentación y fue un experimento satánico. Y nosotros hablamos y hablamos, ustedes recordarán, acerca de todo esto, ¿verdad? Yo tengo el caos del Medio Oriente, acabamos de terminar la serie, el califato que se viene sobre el mundo, el gobierno islámico que se viene sobre el mundo, y todos los problemas que estamos enfrentando los hemos visto a través de la Biblia para que tú abras los ojos, para que te acerques a Dios, para que ya tomes en serio a Dios y para que sepas el principio más importante del primer mandamiento. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Que tu prioridad sea Dios. Cualquier otra cosa o cualquier otra persona que ocupe la prioridad en tu vida, escúchame con mucha atención. Cualquier otra cosa en tu vida que ocupe la prioridad, a la que tú le des más tiempo, a la que tú le dediques más de tus pensamientos, eso se llama en la Biblia ídolo o dioses ajenos que están ocupando tu mente y tu pensamiento, y ya te olvidas de leer la Biblia, ya te olvidas de orar con tu esposa, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, en tu trabajo, de hablar de Jesucristo, porque ya Dios no es tu prioridad. Y sin que tú te des cuenta, vas alejándote más y más y más hasta que tarde o temprano vas a caer. Y no va a ser por una enfermedad, no va a ser por un choque o por un accidente, no va a ser por cualquier otra cosa que el mundo atribuye. Los problemas son cosas que vienen del cielo para detener nuestra carrera y que no te precipites en un abismo y mueras y seas condenado eternamente. La Biblia nos describe claramente, abran sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a darle lectura a los tres principales pasajes que el Nuevo Testamento nos menciona acerca del próximo evento profético que se viene sobre el mundo. Ustedes no tienen idea a dónde se dirige el mundo. Si todo lo que estamos viendo actualmente, al borde de una tercera guerra nuclear, que es la contaminación climatológica, ya la ciencia no es ciencia, es ciencia ficción. Cuando la ciencia dice que un hombre no es hombre y una mujer no es mujer, y lo atribuyen a que tú puedes escoger el género, es cuando ya es ciencia ficción. Cuando hacen a un lado que los cromosomas de un hombre son XY, y si tienes en tus cromosomas XY, y aquí te dice, no es que estoy en un cuerpo equivocado, tu problema no es físico, es mental. Porque tu biología y tu genética no mienten. Tengo el cromosoma YX, eso me define biológica, metabólica y genéticamente como macho camacho. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Hace 2 semanas estoy viendo
entrevistas en el internet, entrevistas en la televisión, de programas que están llamándole a artistas de cine, actores, a deportistas, a políticos, para que digan que es una mujer. ¿Cómo que es una mujer? Un negrito sacó una respuesta, dice, es mi mamá. Esa es una mujer, las que son mamás. O la que tiene el aparato reproductor para poder tener a un niño dentro de ella. Esa es una mujer, hablando de esa forma genética. Pero ya hay una forma más clara, es la que tiene los cromosomas XX. Entonces es increíble que hayamos llegado a un mundo, a una estupidez, a una irracionalidad, a una psicopatía tan profunda de estar discutiendo babosadas. ¿Cuándo se podría haber pensado que hace 5 o 10 años se le preguntaron, oye, ¿para ti qué es una mujer? Pues ¿cómo que es una mujer? Mi mamá es una mujer, mis hermanas son una mujer. Ahora, la defino biológica y genéticamente. Esas son las personas que tienen 2 cromosomas X. Ya se acabó. ¿Qué le buscas? Pero todo esto es el principio de una confusión mental que era necesaria, porque si no abrimos los ojos al mundo que este libro nos abre, la Biblia nos corre la cortina del mundo espiritual del cual estamos rodeados, que tiene influencia en el mundo donde tú y yo estamos viviendo. Y la Biblia nos dice claramente, 1 Juan 5:19, que el mundo se encuentra bajo una influencia maléfica, de maldad, bajo el maligno. Y es Él detrás de todos los eventos que están sucediendo, llámese pandemia, vacunas, guerras, esto y el otro, es Él, los que están detrás, que están confundiéndonos a nosotros o nos quieren confundir para que atribuyamos los problemas que al clima, que a esto, que la política, que la economía, y por eso en todos los debates políticos, lo acabamos de ver, con un botón de muestra la semana pasada, hace 3 o 4 días, entre el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump y Joe Biden, el debate que hubo allá en Estados Unidos, donde jamás se trató el tema de la moral. Que el clima, que la economía, que esto y que el otro, que el Medio Oriente, etcétera, etcétera, pero nunca se trata en los debates públicos, políticos, porque el mundo no cree, no considera que sean de importancia cuando es la razón por la cual las civilizaciones caen y son derrotadas. Cuando las reglas morales de conducta y de ética han sido completamente desechadas. Antes de este caos que se viene en el mundo, ahí nos vemos, ya nos vamos. La Biblia profetiza que viene una desaparición de millones de seres humanos. Lo voy a explicar más claro de la A a la Z en toda esta serie. Millones de personas de repente van a desaparecer del mundo. Aviones van a caer porque los pilotos desaparecieron, cientos de accidentes de tráfico, congestionamiento de programas de televisión, de entrevistas. Millones de niños recién nacidos en todas las cunas van a desaparecer, en los kindergartens van a desaparecer todos los niños también. De repente vas a estar dormido y no va a amanecer tu esposa y no se fue con el lechero. O no va a aparecer tu esposo, ¿verdad? Y sí llegó a dormir y llegó temprano a dormir tu esposo y ya no está. Vamos a encontrarnos con un mundo caótico donde nadie va a poder explicar qué fue lo que pasó. Y esta es la razón por la cual que se viene este arrebatamiento de millones de personas que la Biblia le llama el arrebatamiento. Vamos a ver esta palabra, o el raptarus en el latín, que es el rapto de la iglesia, en el que Dios viene y nos saca, y viene Jesús en las nubes, nadie lo va a ver más que nosotros. De repente vamos a oír
un sonido de trompeta. Nada más nosotros lo vamos a oír. No va a ser en la noche, unos, otros en el día, de acuerdo al hemisferio del planeta Tierra donde tú vivas. Vamos a oír la voz del arcángel, que tal vez grite Miguel, ¿verdad? Vénganse todos los ángeles conmigo, y Jesús vendrá y no pondrá sus pies en la tierra. Ahí en las nubes vamos a ser sacados y vamos a ser reunidos con Jesús en las nubes, lo vamos a recibir. Y de ahí nos vemos. Adiós Toluca, adiós Metepec, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción de Enrique Guzmán. Jamás regresaremos a este mundo hasta el tiempo del milenio. Y cuando subamos con Jesús al cielo, van a pasar 7 años de tribulación en el mundo como jamás se había experimentado en toda la tierra. 7 años donde los primeros 3 años y medio será la tribulación, y los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. ¿Por qué? Porque estos últimos 3 años y medio serán las trompetas y las copas del Apocalipsis, donde el anticristo se quitará la máscara, se manifestará y comenzará a matar, a sacrificar. Y es interesante que el método que el anticristo va a usar para matar no va a ser la silla eléctrica, ni el fusilamiento. El anticristo va a usar, de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 4, la decapitación. Y es el Islam la única religión en el mundo que usa la decapitación como pena de muerte. No me quiero más adelantar, pero vamos a leer estos 3 pasajes porque estamos en un mundo que no cabe duda que esta doctrina del rapto ha causado bastante controversia en el cristianismo. Algunos enseñan que sucederá a la mitad de la tribulación. Otros que no, que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento y vendrá hasta la segunda venida de Cristo. Otros creen que solamente los creyentes que estén vigilando van a ser arrebatados. Otros también dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia, esta doctrina no debe ser creída. ¿Cuántas barbaridades? Otros dicen que esta doctrina no surgió hasta los últimos 200 años y que se puso de moda por un hombre llamado Scofield, que sacó la Biblia de Scofield y entonces la puso de moda. Todas estas barbaridades así están circulando. Pero ¿por qué estas barbaridades circulan? Simplemente porque mi pueblo pereció, porque no tuvo conocimiento, por desinformación, porque son gente indocta, gente que son principiantes, que se avientan al ruedo como los toreros. No sé cuántos de ustedes en las corridas de toros, yo gracias a Dios que desde me convertí no voy a ninguna corrida de toros, ¿verdad? Es horrible ver cómo torturan a un animal, pero me acuerdo en las corridas de toros, tuve un tío, hermano y papá, que era torero, y me acuerdo que la Plaza Caletilla de Acapulco, de Plaza de Toros la construyó mi papá, allá a finales de los 50, y de repente estaba la corrida de toros y ves a muchachos que se avientan corriendo con un capote y les llaman, ¿verdad?, personas aventureras, porque no son toreros, pero quieren lucirse ante la gente y demostrarles que pueden torear. Entonces, así pasa, ¿verdad?, con mucha gente que cree en la Biblia, pero que no tienen la suficiente preparación, se lanzan al ruedo. En las redes sociales están llenas de gente, critican, ay, este hermano dijo esto, y este hermano dijo esto, y el hermano Alducini, así me dicen, Alducini, se puso en contra el hermano Chuy Olivares, o el John MacArthur, y comienzan a armar sus controversias para atraer seguidores. Y dicen tantas barbaridades que, como mucha gente les contestan, ¿por qué en lugar de predicar la palabra te dedicas a estar buscando problemas en las iglesias? Qué tristeza, ¿verdad? Pero es el mundo que estamos viviendo y no debemos de sorprendernos. Entonces, todas estas controversias y todos estos rumores y comentarios absolutamente antibíblicos, tenemos que venir a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4,
16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, cuando venga Jesús, vamos por orden, me voy a ir con muy despacio y de la A a la Z. Cuando baje Jesús del cielo, con el arcángel Miguel, con los millones de ángeles que tiene, y el que toque la trompeta, en ese momento, si tú te muriste hoy o mañana y eras cristiano, o tus abuelos se murieron hace 40 años, o tus papás, o cualquier persona que tú conozcas que se haya muerto antes de que esto suceda, son los primeros en resucitar. Van a salir de sus tumbas y se van a reunir en el cielo con Jesucristo. Versículo 17, luego nosotros, o sea, los que estemos vivos cuando esto suceda, vamos a ser tal vez la generación que nunca experimentará qué es morir, o que no vamos a atravesar el túnel que el ser humano ha sido llamado a atravesar, porque la paga del pecado es la muerte, y como somos pecadores tenemos que morir. Entonces vamos a ser la última generación que no vamos a atravesar el túnel oscuro de la muerte. Vamos a ser sacados así como estamos, vivos. De repente tu ropa se cae en el suelo, en el camión, en la ambulancia, en el avión, etcétera, etcétera, y sin que nos demos cuenta estamos en medio del cielo, en las nubes, con el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan qué experiencia va a ser esta? Ni siquiera Julio Verne, ningún historiador o dramaturgo o ningún productor de cine podía haberse imaginado, ni en ciencia ficción, este acontecimiento tan maravilloso que la Biblia nos describe. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Pon ahí en tu Biblia la palabra arriba de arrebatados, arpazo, así como suena, como un arpazo de tigre. Es la palabra griega que se usó para arrebatados y que en el latín es raptarus, que es rapto. Pónganlo rápidamente a los que vienen preparados para estos estudios en una hojita. Significa ser sacado de en medio con fuerza o súbitamente. Es como cuando un tigre hace esto, con un arpazo, agarra un ratón o agarra un conejo, de repente así, ¡pum!, y se lo lleva a la boca. De ahí viene la palabra, o se deriva del griego arpazo, o rapto. Cuando alguien va a raptar a alguien, llega, ¿verdad?, y te agarran y te quitan y te llevan a otro lado. Esto es lo que denota el significado de la palabra arpazo. O sea, de repente, millones de personas, ¿qué cosa? Van a ser así, pero en milésimas de segundo, lo vamos a ver en Corintios, así, de repente, pero en segundos y milésimas de segundo, sin que nadie se dé cuenta, van a voltear a ver y millones de personas desaparecieron. Esto no va a ser tan grande en Europa, ni tampoco en muchos países africanos. Donde va a conmover más, esto será en Estados Unidos y en el continente americano. Porque en Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, es donde más cristianos hay, y en Irán. En Irán, que es la nación que sostiene y mantiene a todos los grupos terroristas. Esto es irónico, es la nación donde más rápido el cristianismo está creciendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron. De repente te vas a ver en el cielo, mamacita, aquí estás tú, mi primo, mi hijo, mi sobrino, mi padre, ¿cómo es? Así nos vamos a encontrar en el cielo. Ellos ya resucitados, con un cuerpo glorificado, y nosotros vamos a verlo más adelante, en el transcurso en el que encontramos a Jesús. En ese transcurso nuestros cuerpos serán transformados.
Porque no podemos llegar al cielo con el cuerpo que tenemos, porque carne y sangre no heredan lo corruptible, no puede heredar la incorrupción. Entonces, si vamos a entrar a otra dimensión completamente diferente, que opera bajo otras leyes cósmicas, otras leyes físicas, necesitamos otro cuerpo. Si vas a la luna, tienes que llevar una escafandra y un cuerpo especial de astronauta, porque el clima y la temperatura y el aire que se respira en la luna no es igual que en la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a decir que va a haber luna de miel en la luna? Imagínate irte a la luna de miel, así estamos de locos. Están, dijo el otro. Ni siquiera puedes besar a tu esposa porque por las escafandras, ¿no? Váyanse a Cancún, qué luna ni qué luna, hombre. Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Escondido. Pero así está el mundo. Entonces, tenemos que tener un cuerpo completamente ya adaptado a la dimensión a la que vamos a vivir. Y cuando nosotros lleguemos a esa dimensión, bueno, no me quiero adelantar, ahorita vamos para allá. Tengo tanto que compartir. Seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. Vamos a ser juzgados por un vaso de agua que le hayamos dado a una persona para ayudarla. Vamos a ser juzgados por lo cuánto diste a la obra de Dios. Te bendijo Dios, tenías esto, tenías otro, y de una forma legalista llegaba el día de la ofrenda, el 10%, cuando el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Y a Dios no nos marca un límite para dar. El diezmo era indefectiblemente legalista, obligatorio bajo la ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora Dios te dice, te dejo que tú escojas, hijo mío, que tú escojas, hija mía. Depende la generosidad que tú tengas, es el concepto que tendrás de mi persona. Y uno de los problemas más graves de los cristianos es la avaricia. Con trabajos dan el diezmo, con trabajos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cuando les dices la cartera, aquí está mi ego. Aquí si me tocas mi corazón. Y donde esté tu corazón, está tu vida también. No hay signo más grande de madurez espiritual que la generosidad. Te invitan a comer y te esperas a que alguien pague la cuenta. Adelántate a pagar tú la cuenta. ¿Por qué no? Me acuerdo el misionero que me dio a Cristo, a mí, a mi hermano Alejandro y a mí, nos invitaba, íbamos a discipularnos a las 7 de la mañana, todos los días en un VIPS. Vivíamos en Ciudad Satélite de México. Él era nuestro misionero, nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro maestro. Y llegábamos, pues éramos como 4 o 5 jóvenes, y siempre yo pago la cuenta, y nos quitaban la cuenta y la pagaba él. Y nos enseñó, y después de un año le preguntamos, pero ¿por qué, Emilio, tú pagas la cuenta? Porque ustedes tienen que aprender que más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Qué nos quiso decir? Porque cada vez que yo pagaba la cuenta, Dios me estaba apartando un regalo para mi vida. Pero cuando tú no me estás explicando, dame, entonces no eres bienaventurado, no eres dichoso, porque es a los que dan, a los que Dios bendice. ¿Y cuántos cristianos no salen, como dice en mi tierra, de perico palo? Nunca prosperan, nunca les va bien, porque simplemente como le pasó al ranchero, una vez allá en Coahuila, donde yo vivía antes, en un rancho, salió un ranchero en la mañana. Oye, vieja. Llega la señora. Sí, mi amor. ¿Por qué no hay sandías? ¿Cómo que por qué no hay sandías? Pues, ¿qué sembraste sandías? No. Entonces, ¿cómo esperas que haya sandías si no has sembrado? Y así estamos muchas personas. No tengo para la escuela de mis hijos. No tengo para esto, no tengo para aquello, no me alcanzó para el seminario, no me alcanzó para un seminario de matrimonios. ¿Por qué no tienes cuando Dios te dice, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes
y mucho más abundantemente de lo que pides. Pero como tú no confías en mí, dice el Señor, vas a recoger lo que has sembrado. No has sembrado nada, no recogerás nada. Y hay una ley en la siembra que dice lo siguiente: nunca lo que siembras es igual a lo que recoges. Si yo siembro 5 semillas de sandías, ¿van a salir 5 sandías? Van a salir 50 sandías. Dios multiplica, nos dejó las leyes en la naturaleza de la siembra y la cosecha. Entonces allá en el cielo vamos a ser juzgados por la generosidad, por las almas que ganamos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos en 1 Corintios 3 estas verdades, como las estamos analizando ya. 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre si este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, este día es el día que estemos allá, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí me detengo. Vean las 3 clases de materiales que se mencionan en el versículo 2. Oro, plata y piedras preciosas que no pueden consumirse por el fuego, ¿correcto? Que son duraderas. Y se menciona en contraste, ¿qué cosa? Madera, heno y hojarasca, que son inflamables. Entonces, Dios nos dice que cada cosa que tú haces y cada obra que tú haces, los motivos por los cuales los haces son los que van a determinar tu premio. ¿Cuánta gente le gusta venir así en los estrados, en las iglesias también, aquí nada más a lucirse y a que te admiren a tu persona? ¿O cuántas gentes sirven en la iglesia porque están esperando siempre recibir algo y no en su corazón es por el amor a la obra de Dios? ¿O cuántas personas también dan dinero a la obra de Dios y porque están esperando que Dios les recompense? Pues como yo me voy a recompensar, pues le voy a dar más. No, tiene que ser de tu corazón, tiene que salir del corazón. Los motivos equivocados. Hay cantidad, millones de personas en las iglesias que sirven a Dios con motivos equivocados. Entonces, estos motivos equivocados, estas razones que no fueron lícitas delante del gobierno de Dios, dice el versículo 14: si permaneciere la obra de alguno que ha sobreedificado, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, muchos dicen: pues yo me conformo irme al cielo con 6 de calificación, de panzazo, como te acostumbraste en la escuela, en la prepa y en la secundaria, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Cuando llegues allá, pues yo aunque sea por lo menos ya de panzazo, pero aquí estoy. Cuando tú estés ahí enfrente de Cristo, se nos olvida lo siguiente: que vamos a seguir viviendo eternamente. Ya jamás la muerte jamás nos podrá tocar a nuestra puerta. Y ahí en los 7 años, en el tribunal de Cristo, se va a determinar el puesto que cada uno de nosotros tenga en la eternidad. Me refiero, habrá generales, habrá tenientes coroneles, habrá cabos y habrá soldados rasos también en la otra vida. Entonces, por eso en Apocalipsis 24 dice la Biblia: y vi tronos y los que tuvieron la dignidad y a los que se les consideró dignos de reinar. Entonces, en la otra vida muchos de ustedes van a sentarse en tronos. Un trono es un símbolo de poder y de autoridad, y un trono tiene súbditos, forzosamente. Ningún rey reina, ¿verdad?, allá en Chapultepec. Entonces,
cuando la Biblia dice que habrá tronos, significa que va a haber galaxias a las cuales tú vas a gobernar. Porque fuiste fiel mientras estabas en el cuerpo en este planeta. Por eso dice Gálatas 6, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a sembrar. ¿Se dan cuenta que a la luz de la eternidad todo cobra otro panorama dentro de nuestro corazón y en nuestra vida? Percibimos ya la vida de otra manera. Ya todo lo que estoy haciendo es para el Señor, para la gloria del Señor. Ya no me importa mi vida, no me importa nada. Yo quiero solamente servir a Dios con todo mi corazón. Y esa perspectiva es la que mantenemos cuando somos fieles y cuando Dios nos diga, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor, sobre mucho te pondré. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ahora veamos en segundo lugar 1 Corintios 15, el segundo pasaje del rapto, donde ya el apóstol Pablo nos da más detalles acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Mucha atención. He aquí, dice Pablo, les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, ahí está, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vean en primer lugar lo que dice este pasaje. El rapto es un misterio. ¿Qué significa que es un misterio? Apúntalo, la palabra misterio en el griego es musterión, con M-U, como suena, musterión. Y significa lo siguiente, algo no revelado hasta entonces. Algo que no ha sido manifestado o dado a conocer. En otras palabras, es un secreto escondido. Para resumirlo, eso es un misterio. Cuando veas en la Biblia la palabra misterio, muy bien. ¿Por qué Pablo dice que es un misterio? Porque esta doctrina de que iba a haber una generación de seres humanos que no íbamos a morir, no se conocía en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos la doctrina del rapto de la iglesia. Encontramos ejemplos de raptos que los vamos a ver. Enoc, Génesis 5, fue traspuesto al cielo vivo. Elías fue sacado de su cuerpo vivo al cielo. Jesucristo fue arrebatado al Padre. Y así encontramos Felipe en Hechos capítulo 8, Hechos 8, después de estar con el eunuco de Etíope, fue arrebatado también al cielo. Encontramos ejemplos de que sí ha habido casos de raptos en el Antiguo Testamento, de gente que ha salido su cuerpo y se ha ido al cielo sin morir. Entonces no es una doctrina nueva en el sentido de que no se conocía. Aquí va a haber una generación entera que seremos nosotros y que le fue revelado no a Malaquías, no a Daniel, no a Mateo, no a Lucas, no a Juan, no a Santiago, al único a quien Dios le plació revelarle esta doctrina fue al apóstol Pablo. Y él es el único que habla en el Nuevo Testamento de la doctrina del rapto. He aquí, ¿cuál es este misterio? Que no todos vamos a morir. El rapto no está en la Biblia. Cabeza de albóndiga. ¿Cuántas barbaridades escuchamos, verdad? Que fue una doctrina hace 200 años. Por el amor de Dios, si está en la Biblia,
tiene 2000 años, nada más que no la habían visto. Como hay miles de cosas que todavía ni comprendemos de la palabra de Dios. Pero esa es la razón para que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, alertemos nuestros sentidos cognitivos, para darnos cuenta que hoy es un mundo de tantas mentiras, de tantas falsedades. Y no le creas todo lo que oigas en la televisión, ni en el radio, ni tu amigo, ni tu maestro, por el amor de Dios. Tenemos que discernir todo, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, porque es la única verdad que existe por todos los siglos de los siglos. ¿Cómo sucederá el rapto? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De repente tu cuerpo será transformado. Los viejitos no van a llegar van a morir viejitos y no van a encontrarse con Cristo viejitos. Hola, ¿cómo está, Señor Jesucristo? En ese instante, en ese periodo, en ese lapso de tiempo entre en lo que sucede, tu transformación y Cristo, que será de segundos, en ese segundo nuestros cuerpos serán transformados. Y todos seremos jóvenes para toda la eternidad. Hay unos que me preguntan, ¿me pareceré a Madonna? ¿Me pareceré a Rambo? ¿Sabes una cosa? Se van a quedar chiquitos estos artistas con el cuerpo que Dios nos va a dar. Ya no vas a tener que decir un pajarito, un pajarito, un pajarito, para que te vean tus músculos. Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esta palabra en el griego, cerrar de ojos, es la palabra que se usó para los átomos. Imagínense nada más. O sea, será un parpadeo de ojos. A la final trompeta, vamos a hablar después qué trompeta es esta, que no es la del Apocalipsis, porque es necesario, dice el versículo 53, las palabras que antecedieron lo que estoy explicando. Es necesario que esto corruptible, es necesario que este cuerpo, que está sujeto al deterioro, se vista de incorrupción. No podemos entrar al cielo con un cuerpo mortal, corruptible, como el que tú y yo tenemos. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jamás seremos la generación que gustamos que es morir. Y el otro pasaje se encuentra en el Juan capítulo 14, descrito por las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y dice así, Juan 14, Cristo ya va a morir, son sus últimas palabras antes de, tal vez fue el día anterior a que lo entregaran en el huerto de Getsemaní Judas con los soldados, y Cristo, percibiendo que sus discípulos se encontraban en un estado de estrés, en un estado en el que después de 3 años que estuvieron con él, 3 años y medio, se encontraban alarmados, y habiéndoles él dicho que iba a resucitar, todavía no les caía el 20. Y por eso Jesús dice estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Y nosotros estamos en el mismo tiempo específico que los discípulos estuvieron en la víspera de su crucifixión, cuando todo iba a cambiar y los iban a comenzar a perseguir. Nosotros sabemos que en cualquier momento se viene una guerra mundial, en cualquier momento cae el dólar, en cualquier momento pasan tantas cosas que van a pasar. ¿Cuál es el mensaje de Dios ahorita a nosotros? No te turbes. Hace algún tiempo un médico, un psicólogo clínico, Jordan Peterson, muy famoso, sus programas están por todos lados en internet, ya se convirtió, gracias a Dios, a Cristo, gracias a Dios. Y él dijo esto: unas cosas que más me motivaron a mi conversión, dijo el doctor Peterson, es una de las intelectuales más grandes que hay en el mundo ahorita, con Ben Shapiro y otros grandes pensadores que todavía no son cristianos, pero Peterson ya se convirtió. Dijo el doctor Peterson: una de las cosas que más me mencionan de ser cristianos es que encontré que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Nunca el mundo había estado en un proceso de interior en el que no sabe ya la gente qué hacer, de desorientación,
de angustia, de ansiedad, como en el siglo que estamos viviendo. Y el Hospital Hopkins y la clínica Rochester en Mayo, ¿verdad? La clínica Mayo en Rochester, coincidieron estas dos representantes de la medicina moderna en que la enfermedad número 1 de la mente, el cuerpo y el espíritu es el estrés. El estrés te descompone el hígado, el estómago, el corazón, la circulación, la piel, las neuronas del cerebro, todo. Y dice el doctor Peterson, y de repente que el mundo está buscando Prozac, Equanil, Valium, chochos, pastillas, píldoras para calmar, tranquilizantes, que caes a la drogadicción cuando comienzas a tomar tranquilizantes. Dice el doctor Peterson, vuelvo los ojos a la Biblia y hace 2000 años Jesucristo nos da la medicina. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz es el estado perfecto del ser humano. Cuando tus pensamientos están tranquilos, cuando no eres perturbado por nada, cuando aquí adentro tu conciencia no te acusa de nada, cuando te puedes dormir como un angelito, cuando te despiertas, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y tu esposo, ¿ya sí, qué le dio este cocodrilo? Ya se le metió. Pues no, mi amor, no se metió en ningún cocodrilo, pero estoy contento. Y cuando cada día, este es el día que Dios hizo, nos gozaremos en él, dice uno de los salmos. Cuando comienzas a vivir en esa paz, eres vencedor. Y cuando tenemos esa paz, es la única manera de leer la Biblia. Tú no puedes venir a la Biblia. Ay, Señor, pastor, ¿me puede ayudar? Y mi hija no ha regresado. ¿Cómo puedes venir a la Biblia a tener contacto con Dios? ¿Cómo puede el Espíritu Santo comunicarse con un ser humano que no tiene paz en su corazón? No puede. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Entonces necesitamos estar en paz, tranquilos, alabando, orando primero a Dios, y ya después de que te calmes y te aplaques, y nada de tequila, ni de Valium, ni de Prozac, ni de chochos, sino delante de Dios hincado, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Entonces cuando Dios vea que te calmas y que estás tranquilo porque confías que Él vive, porque es necesario que el que tenga fe crea que Dios existe, entonces Dios te da su paz. La cantidad de controversias, de barbaridades, así lo puedo definir yo y calificar, que se han mencionado acerca del rapto de la iglesia. Algunos enseñan que va a ser a la mitad de la tribulación, otros que el rapto y la segunda venida es lo mismo, otros hasta se han atrevido a decir que ni siquiera va a haber un rapto de la iglesia. Otros dicen que es una doctrina nueva que comenzó hace 2 siglos. Yo les contesto, si está en la Biblia, pues tiene más de 2000 años. O sea, que se haya comenzado a enseñar hace 200 siglos, o que el Espíritu Santo haya considerado de que era necesario ya abocarnos a esta doctrina por estar en los tiempos finales, es otra cosa. Pero que no salgan que por favor es una doctrina nueva, porque si está en la Biblia, no es nueva, está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia es la verdad. También otros dicen, ¿verdad?, que esta doctrina surgió para confundir y para ayudar a que muchos se escapen de la tribulación. Porque como muchos no quieren atravesar la tribulación, pues han usado el rapto para decir que no van a sufrir, etcétera, etcétera, y le han llamado un escapismo. Todas estas contradicciones bíblicas, todas estas opiniones que son en contra de la Biblia. Yo he predicado muchos mensajes acerca del rapto de la iglesia, pero he considerado en los últimos meses, por tantas opiniones que estoy oyendo, tantos correos que nos llegan, telefonemas, etcétera, etcétera, twitters, de las preguntas acerca del rapto, que he considerado unir o unificar
las verdades principales del rapto para exponerlas, para que tengamos una sólida fe, una sólida creencia en esta doctrina que es 100% bíblica. En pocas palabras, para muchos de ustedes que no conocen ni han oído, o tal vez ahorita estás escuchando la palabra rapto, te estarás preguntando de qué está hablando el pastor. Muy bien, la Biblia dice que va a haber una generación de seres humanos, que lo más seguro es que vamos a ser nosotros. Yo no sé todo lo de aquí en la iglesia de Toluca, ¿verdad? Os digo nosotros, todos los cristianos de todo el mundo, no se crean tan santitos. Y que este grupo de cristianos de todas las naciones que seguimos a Jesucristo, vamos a desaparecer en un parpadeo de ojos del planeta Tierra. Van a concentrarse los comentarios en la televisión, va a haber choques de tráfico, pilotos que el avión se va a estrellar porque el piloto desapareció, todos los niños menores de edad van a desaparecer de los cuneros, de las casas. Muchos de ustedes se van a levantar en la mañana, ya no está tu esposa. Muchos van a decir gracias a Dios que se fue. Otros van a decir al contrario, ¿verdad? Ya no está mi esposo, etcétera, etcétera, o mi esposa. En fin, va a haber una confusión tan grande en el mundo que va a llevar a la pregunta: ¿qué ocasionó que millones de personas desaparecieran? Bueno, la respuesta es muy fácil. A partir de 1946 del siglo pasado, de una forma que no es coincidencial, se inició la famosa aparición de los objetos voladores no identificados, los ovnis. Se puso más de moda cuando en Roswell, hasta una película que hicieron, que un platillo había aterrizado en Estados Unidos y que habían capturado o tenían a la entidad que habitaba el platillo volador, un misterioso marciano o como le hayan puesto, y todas estas cosas con el tiempo fueron descubiertas que habían sido un fraude. Así como el siglo pasado comenzaron a propagar que el ser humano venía del hombre de Piltdown, de Cro-Magnon, de Neandertal, el hombre de Pekín, y que se asumió hasta científicamente. En las escuelas comenzaban a enseñar la teoría de la evolución como algo científico. Imaginémonos nada más esto. Más tarde se descubrió que el hueso que supuestamente era de un hombre era de un puerco o era de un jabalí. El Museo Natural de Londres, Inglaterra, emitió un decreto en el que completamente negaba que hubiera nada relacionado con el hombre Piltdown, con los hombres, que no había, en pocas palabras, conclusivamente, no hay ninguna evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. No hay una prueba que un perro se convierta en un gato en un loro, una ballena en un delfín, una jirafa en un rinoceronte, un burro en una yegua o en otro animal. No hay absolutamente ninguna evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. Luego en 1954 se descubre la molécula del ADN y la teoría de la evolución se derrumba completamente, se hace pedazos en el suelo. Cuando se descubre que tenemos un código, las hormigas tienen un código, las cucarachas tienen un código, un chip, vamos a ponerle un chip, las hormigas, los ratones, los conejos, los jabalíes, el león, otro, todo tiene un chip, las aves, los peces, un chip que les dice cómo comportarse, cómo reaccionar de una manera diferente. ¿Cómo creen ustedes que las abejas puedan haber construido un hexágono en sus panales que geométricamente es el espacio más grande que puede existir dentro de la geometría? ¿Quién les dijo a las abejas eso? Ve un nido de hormiguitas. ¿Quién le dice a la hormiguita? Ponte a pensar, ese pedacito
de piedrita que lleva o de polvo, ¿quién le dice que tiene que caminar y ponerlo exactamente en el lugar adecuado para que todas construyan un nido o una cueva o como se llame? ¿Quién las organiza? ¿Quién les da las órdenes? ¿Cómo puede haber tal coordinación y tal maravilla en el mundo microscópico de que las células de nuestro cuerpo, los átomos, los neutrones, y todo lo que está alrededor en el mundo inmaterial, quién le da esa velocidad a esas partículas atómicas? ¿Cómo puede haber un sistema en el universo que todo lo sostenga, que la Tierra no pierda su velocidad de 24 horas sobre su eje y alrededor del Sol en 365 días? Vemos en todo absolutamente una creación de una mente inteligente. Imposible que seamos la evolución de los animales. Y finalmente el ser humano es la única criatura. Es la única criatura del universo. Ni los pájaros, ni las bestias del campo, ni tampoco los insectos, todos tienen un chip, menos nosotros. A nosotros nos dio Dios la libertad de que tú escojas y determines este camino o este camino. No estamos programados ni autodeterminados en la vida, como lo están los animales, y por eso no pueden ser juzgados los animales cuando un león mata a un conejo o mata a un jabalí. Y cuando un tiburón mata a los demás peces, porque es la ley de la sobrevivencia. Pero nosotros los seres humanos, Dios nos dio, no nos puso un chip, no nos programó, nos dejó para que nosotros tuviéramos la característica más grande que tiene el ser humano, que es el libre albedrío. La facultad de que tú escojas el cielo o el infierno, que escojas vivir como un palestino, ¿verdad? Completamente como un animal, matar gente, robar gente, extorsionar gente, defraudar, divorciarte, hacer lo que te dé la gana, engañar a tu esposa, engañar a tu esposo. Tú puedes tomar la decisión que quieras, pero Dios va a juzgarte, tarde o temprano. Y en el rapto de la iglesia, cuando seamos sacados, vamos a estar enfrente de Cristo en el cielo durante 7 años, mientras aquí en la tierra pasan 7 años de la maldición más grande, de la maldad más grande, desbordada, sin que ya nadie detenga la maldad de los demonios, los ángeles caídos y Satanás operando e influenciando a los seres humanos a matarse unos a otros. Con los 21 juicios de Dios que están en el libro del Apocalipsis. Y vimos que el rapto, los 3 pasajes que hablan del rapto es 1 Tesalonicenses 4, si los quieres apuntar, del 16 al 17, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 51 al 53, y el Evangelio de Juan 14, del 1 al 3. Esto es una breve resumen de lo que vimos hace 1 hora en el estudio anterior. Muy bien, abran sus Biblias. Siempre he dicho que los que traen la Biblia son los que se van a ir en el rapto. Ya a estas alturas, como está el mundo, venir a la iglesia sin la Biblia, a un estudio sin Biblia, ya no se puede hablar más al respecto de lo terrible que sucederá. En Apocalipsis capítulo 3 vamos a ver y vamos a comenzar a demostrar por qué la iglesia no va a atravesar la tribulación. No es por escapismo, no es porque no esté en la Biblia, simplemente es por causa del carácter de Dios. Y cuando nos enfrentamos al carácter de Dios, que lo que Él hace y lo que Él ha hecho, Él lo va a repetir siempre con su pueblo, podemos entonces de una forma más sólida tener bases más concretas acerca de lo que estamos desarrollando. En Apocalipsis 3, versículo 10, dice la Biblia:
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. De la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. Este versículo, hay personas que se han atrevido a decir, desde luego, los que no creen en el rapto, que cuando dice, te guardaré de la prueba, Dios no va a sacar del mundo a millones de cristianos, sino que simplemente van a pasar la tribulación, pero nos va a proteger de las pestes, de las erupciones volcánicas, de los terremotos, de la persecución del anticristo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas contradicen la Biblia, porque en el Apocalipsis encontramos ya nada más en el 5º sello las almas de los mártires muertos por el anticristo. En Apocalipsis 7 encontramos a miles de seres humanos de toda tribu y de toda nación en el cielo, y le pregunta Juan a uno de los ancianos en el cielo y a los ángeles, ¿quiénes son estos? Y le contesta en Apocalipsis 7, han salido de la gran tribulación. Entonces, esto de que Dios nos va a guardar y proteger, al contrario, los que se conviertan en el tiempo de la tribulación, la mayoría morirán como mártires. Y esta es la maravillosa promesa que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia. Mientras que las 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, fueron iglesias históricas del Asia Menor, las palabras de Cristo para cada una de estas iglesias no solamente fueron dirigidas a ellas, sino a todos los cristianos de todas las épocas. ¿Cómo sabemos que los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 no solamente eran para las 7 iglesias de aquel tiempo que territorialmente ocupaban geográficamente lo que es ahora Turquía? Porque ahí se encontraban en el Asia Menor las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Lo sabemos porque después de cada instrucción que Cristo le da a las iglesias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las plural iglesias. O sea, está en plural, por lo que sus palabras fueron dirigidas a las iglesias de toda la historia. Ahora vemos también los artículos en el original griego, los verbos, que es importantísimo para poder establecer una doctrina hermenéuticamente, que dice, te guardaré, Apocalipsis 3:10, regresamos, de la hora de la prueba. Los artículos definitivos en el original griego indican que son específicos. ¿Qué quiero decir? La palabra guardar, tereo con T de tío en el griego, significa proteger de un peligro o fuera del peligro en especial. Te guardaré, te protegeré, tú no atravesarás este peligro. También notamos otro artículo definitivo en la frase, la hora de la prueba. Porque los artículos definitivos en el griego indican que son específicos y no solo cualquier tiempo de prueba de la vida. Es un tiempo especial que vendrá en el que va a haber una prueba que nunca la había habido. Mateo 24:21, apúntalo. Mateo 24:21, porque Jesús dice, vendrá el tiempo en el que el mundo verá una tribulación como nunca, jamás la ha habido. Porque hay muchos que dicen, bueno, es que la tribulación siempre ha habido en el mundo. Sí, siempre desde que Caín mató a Abel. Guerras, rumores de guerras, golpes de estado, asesinatos, crímenes, secuestros, divorcios, etcétera, etcétera, fraudes. Siempre el mal ha existido. Pero esta hora es una hora específica para un tiempo determinado, que es el tiempo de la gran tribulación. Porque si no, ¿cuál hora de la prueba sería?
Oye, Señor, yo he tenido tantas pruebas, pues ¿de cuál hora, verdad? Me estás prometiendo que me vas a librar de una hora que vendrá sobre el mundo entero, no solamente sobre mi vida, ni sobre la iglesia de Toluca, ni otra, va a ser sobre el mundo entero. ¿Cuál es esta prueba? La gran tribulación, mencionada también en el Antiguo Testamento. Ahora veamos en el Antiguo Testamento este tiempo que se menciona como una hora de una prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar. Nosotros ya fuimos probados, para probar a todos los moradores de la tierra. Isaías capítulo 2. Y veamos también que todos estos versículos que vamos a leer, que hablan de la tribulación, en el Antiguo Testamento se usa la frase la ira de Dios, el gran día de Jehová, el día del ardor de la ira de Dios. Todas estas frases siempre en el Antiguo Testamento siempre se refieren a la tribulación de Israel. Nunca jamás encontramos en el Antiguo Testamento la tribulación de la iglesia. Este es otro punto muy sólido para demostrar. Isaías 2 del 10 al 12. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y será abatido. Rápidamente lo comparamos con Apocalipsis 6, en el quinto sello, el sexto sello, versículo 14. El cielo se desvaneció, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos, siervos, se escondieron en las cuevas de los montes y decían: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 16. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo que Isaías, 700 años antes de Juan escribió 700 años después del profeta Isaías el Apocalipsis. Lo que Isaías profetizó y describió como la tribulación, Juan lo corrobora en el sexto sello del juicio de Dios sobre el mundo entero. Sigamos ahí en Isaías 2, versículo 17 al 21. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas, lo que vimos en el sexto sello, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar a la tierra. Estamos en el siglo XXI, año 2024, Dios todavía no castiga al mundo. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que tú procedas a arrepentirte. A muchos de ustedes Dios no los ha castigado, ni te han venido cosas terribles a tu vida, porque Dios es paciente a que tú te arrepientas. Pero llegó un momento cuando el ser humano individual y de una forma masiva, Dios sabe que tú ya nunca vas a voltear los ojos a Cristo, y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Te va a empujar. ¿Querías dinero? Muy bien, te voy a empujar para que te hagas millonario. Pero cuando te hagas millonario, vas a descubrir que lo que tienes, yo no lo voy a bendecir. Se convertirá el dinero en una maldición en tu vida. ¿Querías seguir siendo homosexual? No hay ningún problema, de aquí vas a brincar al transgénero, y cuando comiences a degenerar tu vida y tu cuerpo y comiences a luchar con tu mente, etcétera, etcétera, va a llegar el momento que te van a tener que internar, te vas a suicidar o vas a vivir toda tu vida infeliz por haberme negado la forma como yo te crié, hombre y mujer. ¿No le quieres ser fiel a tu esposa? No hay ningún problema. ¿Quieres seguir siendo un adúltero?
quieres seguir arruinando la vida de tus hijos y la vida, porque sobre tu negocio viene también la maldición, no hay problema, yo te empujo, te he hablado 4 veces, Pancho, y no has querido hacerme caso, pues te voy a empujar para que te hundas más rápidamente. Cuando Dios abandona a un ser humano, a una familia, o a una ciudad, o al mundo entero, y Dios les dice, hagan lo que les da la gana, es el terrible juicio de Dios. No hay juicio más trágico que dejar que te abandone Dios y que te diga, no me vuelvo a molestar con tu vida. Haz lo que quieras. Nos encontramos en el día del juicio. Ahí me darás cuentas de la responsabilidad y el libre albedrío que yo te di. Veamos ahora el libro de Sofonías. Sofonías también en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en este libro maravilloso de Sofonías, en el capítulo, vamos a comenzar en el capítulo 1 de Sofonías. No le vais a encontrar cerca de Génesis, Está después de Habacuc y antes de Ageo, ya casi en los últimos libros del Antiguo Testamento. Sofonías 1 dice así, del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entrenecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías claramente nos muestra que este día se llama el día grande de Jehová, día de ira, de angustia, de alboroto, de tinieblas, de oscuridad y de nublado. Y en ninguna parte encontramos nosotros que la iglesia pueda ser mencionada. Ahora, muy bien, cuando nosotros estudiamos que la única manera de ser librados, de estos terribles juicios será mediante el rapto de la iglesia anticipadamente, y los que hayan sido sellados por Dios en la tribulación. Son los únicos que van a escapar. Los que antes que comience la tribulación y el anticristo se manifieste, salgamos del mundo, y los que se quedan, los seres humanos que se quedan, solamente 144,000, Apocalipsis 7. Judíos étnicos, 12,000 de cada tribu, van a ser sellados para que no puedan ser alcanzados por el anticristo hasta el final de la tribulación. Veamos rápidamente esta verdad en Apocalipsis 7, y dice así, versículo 2: vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la tribulación, 144,000 judíos que tomarán el lugar que la iglesia perdió, porque la iglesia terminará en apostasía. Y cuando dice Mateo 24, y será predicado el evangelio, y entonces vendrá el fin es el final de Israel. La iglesia no va a acabar con la evangelización del mundo. La iglesia va a terminar igual que terminó Israel en la apostasía. Y Dios tendrá que regresar otra vez a Israel, meterlos a la cancha, y en lugar de las chivas les va a enfrentar a los tigres, como en un partido de fútbol. Ya México perdió, pues ahora meto otro equipo para que pueda yo, que he venido entrenando a 144,000 judíos, para que ellos se encarguen de evangelizar finalmente el mundo, junto con los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Me van siguiendo poco a poco cómo está la cronología y cómo los eventos se van sucesivamente acomodando uno detrás del otro. Esto es muy importante para una perspectiva más amplia de la tribulación
y del rapto de la iglesia. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos también claramente que los que se conviertan en el libro de Apocalipsis en la tribulación sufrirán la persecución y la muerte durante este periodo de tiempo. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz allá en el cielo, diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? O sea, estaban hablando con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son parte del grupo que estará en Apocalipsis 7, que salieron de la gran tribulación, que murieron. ¿Por qué? Por el testimonio y su fidelidad a Jesucristo. Vean ahora Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 2, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando? De todos los santos que morirán en la tribulación por negarse a ser marcados con el 666. Apocalipsis 13, versículo 7. Y está hablando del anticristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son estos santos de la tribulación? Los que se conviertan en la tribulación. Pero también se le dio autoridad sobre todo tribu, lengua y nación. Apocalipsis versículo 15, 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. En la tribulación, todos los que se nieguen a adorar al anticristo serán sellados para toda la eternidad con el 666. Ayer en el desayuno mi tema fue la futura marca del anticristo, y le expliqué al público que nos acompañó en el desayuno ayer en el World Trade Center de Satélite, que cuando una persona reciba la marca de la bestia en la frente, les dije, no fue en la vacuna porque la vacuna fue aquí, entonces descartemos que la vacuna, si te vacunaron ya te salvaste, no estás marcado con el anticristo. Pues la vacuna va a ser, la marca va a ser aquí o en la mano derecha. Esa es la marca del anticristo. Mientras no sea aquí o aquí, no ha sido la marca del anticristo. Te ponen un chip aquí para localizarte, o aquí en el ombligo, etcétera, etcétera. O si hay un lugar como Obama, quería el expresidente de Estados Unidos que todas las personas trajeran un chip con la información de su seguro social, de sus resúmenes médicos, su dirección, cuentas de banco, etcétera, etcétera. Tampoco era la marca del anticristo. Tenemos que ser más bíblicos. Y además, para que la marca aparezca, pues tiene que aparecer el anticristo primero. Si no hay anticristo, no hay marca. Y nosotros no vamos a estar aquí. Eso es lo más lógico, ¿verdad? Pero cuando venga el anticristo, el que no vas a poder comprar, subirte al avión, ir a la tienda de abarrotes, ir a Oxxo, ir a esto, a comprar pantalones, no vas a poder hacer nada si no tienes la marca aquí y aquí. Y si no la tienes, te va a costar la decapitación. Apocalipsis 24. Porque el anticristo usará no la silla eléctrica ni tampoco el fusilamiento para poder matar a la gente. Usará la decapitación. Y la única religión en el mundo que usa la decapitación es el Islam. Y ya en el califato, en la serie pasada que acabo de terminar, lo dijimos claramente, ¿verdad? Que el anticristo surgirá de las filas del Islam. Si quieres todos los detalles,
busca en YouTube la serie El Califato de los Últimos Días. Ahí explicamos claramente todo esto. Muy bien. Entonces, vemos pues de una forma muy clara de qué forma ahora Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahí está todos los santos que durante la tribulación se van a convertir, pero todos morirán como mártires. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vemos que el sistema religioso que se va a unir a la persona del anticristo, dirigida por el falso profeta, este sistema religioso va a implantar una sola religión, que será el Islam, en el mundo entero. Y es la única religión, ni el hinduismo, ni el catolicismo, ni el cristianismo, ni el budismo, ninguna religión en el mundo impone la religión a fuerza, a costa de que si no lo aceptas, te matan. Tú puedes ser judío y regresar, pues te corre, ya no es judío, te corre tu familia. Que eres católico, eres cristiano, te van a dejar de hablar por un tiempo, te van a criticar, ya te fuiste a una secta, etcétera, etcétera, pero no te van a cortar la cabeza al llegar a tu casa. Pero en el tiempo del anticristo, si tú no aceptas el 666, vas a pagar con tu vida. Y no tenías por qué pagar con tu vida, porque Cristo te habla en esta tarde y te dice, ven a mí. Todos ustedes los que están trabajados y cargados, vengan, encuentra descanso en mi alma, por el amor de Dios. El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. Pero mientras más se empeora, más cerca estamos de que venga por nosotros. Ahora veamos también nosotros claramente, ¿verdad?, que la iglesia ya no se vuelve a mencionar hasta el Apocalipsis 22:16. Lo que el Espíritu dice a las iglesias es Jesús vuelve a recordar que el Apocalipsis es la revelación de su conocimiento a las iglesias. Pero del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 19 de Apocalipsis no vuelve a aparecer la iglesia nunca. Esto es increíble porque la iglesia se usa 19 veces en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. 19 veces. Y del capítulo 4 al 19 la iglesia desapareció. ¿Dónde está la iglesia? Estamos en el cielo. Ahí nos vemos. Ahora, veamos nosotros en la segunda carta a los tesalonicenses. Qué precioso y qué maravilloso es cristianos con la Biblia. Qué lindo. Qué importante es checar tus pasajes, leerlos tú, hacer notas, tomar notas. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, esta iglesia estaba atravesando un caos espiritual y bíblico al mismo tiempo, porque la iglesia de Tesalónica creían que ya se encontraban en la tribulación, en el día del Señor. Entonces Pablo ya les había dicho en la carta primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, que el Señor mismo vendrá con voz de ángel, con voz de trompeta de Dios, y vendrá y arrebatará del mundo, y nos reuniremos con Cristo en las nubes con Él, para recibirlo para siempre con Él, para toda la eternidad. Entonces, después de que Cristo les dice eso, comienza el segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses con estas palabras. Mucha atención, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí está hablando del rapto. Con respecto a lo que yo les dije en la primera carta, que nos vamos a reunir con Él en el cielo. Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni por Twitter, ni por Facebook, ni por Instagram,
ni por las redes sociales, para hacerlo más moderno en el siglo XXI. Porque hay tantos chismes por todos lados, como no nos imaginamos, de tantas personas que escriben en YouTube y TikTok y quién sabe, TikTok como se llame. Yo en la vida veo eso, que me dicen, ¿verdad? Este y el otro, y que por aquí y por allá. Y el hermano Alducin dijo esto, y el hermano fulano de tal dijo esto, y el hermano Chuy Olivares dijo esto, y esto y el otro. Y gente que no tiene el mínimo conocimiento, ni siquiera un grado teológico, pero lo hace para causar controversia, y la gente es bien morbosa. Y atraen seguidores a sus redes. ¿Y ahora qué dirá? ¿Y ahora qué va a pasar? Nos encanta el chisme. Bueno, más bien les encanta. Cuando ya crecemos un poco en Cristo, dejamos eso del chisme, que es lo peor que un cristiano puede tener, ser chismoso. Entonces les dice Pablo, no se dejen mover fácilmente cualquier cosa que oigan, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el día de que el día del Señor está cerca. La frase el día del Señor se refiere a la gran tribulación. O sea, hermanos, no están ustedes en la gran tribulación. ¿Quién sabe quién les mandó un falso profeta, un falso apóstol, etcétera, etcétera? Pero ustedes no están en la tribulación. Y ahora Pablo les va a dar dos señales de que no están en la tribulación. Nadie los engañe, versículo 3, de ninguna manera. Porque no vendrá, o sea, no vendrá ¿qué cosa? La gran tribulación, el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición. O sea, les dice a los tesalonicenses, si ahorita la apostasía no ha venido, ni el anticristo se ha manifestado, ustedes no pueden estar en la tribulación. Y después dice el versículo 3, quien en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía, el hijo de perdición, el cual se opone, o sea, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué no se acuerdan cuando yo estaba con ustedes que les decía todas estas cosas? Y ahora ustedes, atención, ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su tiempo se manifieste. O sea, hay un poder en el mundo todavía, ahorita, que está impidiendo el surgimiento del anticristo. Mientras la iglesia esté en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. Y ese poder que está en la iglesia es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia salga, el Espíritu Santo seguirá operando en la tribulación, pero de otra manera como operó en el Antiguo Testamento. Pero lo que detiene ahorita la corrupción en tu casa, en tu oficina, en tu escuela, eres tú con tu testimonio, con tus convicciones, cuando se han dado cuenta que eres diferente a los demás. Que no ve las películas que todo el mundo ve, que no ve las conversaciones que todo el mundo oye, que vean cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, etcétera, etcétera. Ese testimonio es la sal del mundo. Mateo 5, 13 y 14. Jesús nos dijo, ustedes son la sal. ¿Qué significa? Que nosotros mientras estemos en el mundo estamos evitando que se corrompa más el mundo de lo que ya se encuentra. Y si la maldad no se ha manifestado como un dique, como un tsunami en el mundo, es porque todavía hay cristianos que seguimos hablando, el movimiento LGTB no es de Dios, el homosexualismo no es de Dios, el aborto no es de Dios, este sistema de gobierno no es de Dios, y comenzamos a hablar y emitir, a pesar de que nos persigan, a pesar de lo que pueda pasar, mantenemos las convicciones, y mientras estemos enfrentándonos a una fuerza hostil que el mundo nos quiere jalar y ser como ellos, mientras lo resistamos, estamos impidiendo que la maldad se desborde. El día que tú comienzas a leer pornografía, escúchame varón que me escuchas, le has abierto la puerta a la maldad para que los demonios se vengan sobre tus hijos y sobre todos los que tienen hijos menores de edad.
El día que tú comienzas a tratar a tu esposa como una muchacha, que es un objeto, tómala y déjala, y no le das un respeto ni a la reina de tu casa, en ese momento la maldad en tu casa y en tu matrimonio y en tu familia se va a comenzar a desbordar sin que te des cuenta, y cuando te des cuenta, tu ministerio y tu familia está destruida. El momento en que en nuestra oficina, nuestros empleados, en el bufete jurídico, en la clínica médica donde trabajas, en mi taller de carpintería, en de plomería, mis empleados y la gente no sepa que yo soy cristiano, ni a nadie le he dicho que soy cristiano, y mis empleados tienen 3 años conmigo y ni siquiera saben que soy cristiano, ¿sabes una cosa? La maldad se desbordará sobre tu trabajo y sobre tu oficio tarde o temprano. ¿Qué es lo que detiene ahorita? La maldad, nuestro testimonio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Timoteo, te exhorto que no te avergüences del evangelio de Dios, que no te avergüences ante tu familia, ni ante tus amigos, ni ante tus amistades, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y si tú ese espíritu no lo tienes, que va en contra de lo que el mundo te está jalando, no eres cristiano. Hechos 1:8. Y les daré poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Desde que tú te convertiste, te pregunto, ¿a quién le has dado testimonio del amor de Dios en la cruz? Comenzando con tu familia. No, pues no sé, hermano, tengo 4 años de cristiano y ahora que hago cuentas, revelas, pues no, les he dicho que Dios es bueno y que peace and love. Duda profundamente de tu cristianismo, porque Dios nos mandó a ser testigos, enfrentarnos a un mundo que está corrompiéndose y predicar el evangelio de la gracia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que sacó la muerte, quitó la muerte y trajo la inmortalidad por medio de la predicación del evangelio. Se manifestó Jesucristo para quitar la muerte y podernos darnos la inmortalidad mediante la prédica de este mensaje. Así que entonces Pablo les dice, ustedes saben lo que lo detiene. Versículo 7. Porque ya está en acción, escuchen, el misterio de la maldad. Esta palabra iniquidad, a los que les interese, se tradujo iniquidad, es la palabra griega anomia, con A de Armando, anomia, que significa rebelión contra las leyes de Dios. Dios dijo, es hombre y mujer, el mundo dice, no es hombre, es mujer, no es mujer, es hombre. Dios dijo, velen por la vida, y la gente dice, no es así, podemos nosotros abortar. Al mes, a los 2 meses, etcétera. Dios dijo, séle fiel a tu esposa, mantengan el adulterio, el que comete adulterio corrompe su alma, verías y vergüenza hallará. Y eso es lo que están haciendo. Entonces cuando nosotros contradecimos esto, nos encontramos dentro de una dimensión que se llama la dimensión de la maldad, que está operando en el mundo de una forma invisible, sin que nos demos cuenta, tratándonos de alejarnos de Dios. Bueno, sí creo en la Biblia, ahí de vez en cuando. El viernes la leo un poquito más. El domingo ni la llevo a la iglesia. Y sin que te des cuenta, al alejarte de la Biblia es la palabra, es Cristo encarnado, es la palabra encarnada. Y cuando comienzas a alejar de la Biblia y de leerla, de memorizarla y de traerla y amarla y tomar y estudiar, etcétera, sin que te des cuenta, la maldad, como cuando entra la polilla a un mueble de madera. Yo hace mucho tiempo, cuando era misionero en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, éramos muy pobres, comenzamos muy pobres. Teníamos un mueblecito que nos regalaron con 2 cajones para guardar nuestra ropa. Y un día llego con el mueble y le hago así, y así, ¡pum!, se cayó al suelo, lleno de polilla, no nos habíamos dado cuenta. Y así es el pecado, sin que te des cuenta, la maldad comienza, el pecado sin que te des cuenta. Y de repente, cuando te das cuenta, ya no tienes poder para enfrentarte a la tentación, al adulterio, a la fornicación, al robo, al fraude, a la mentira. Sin que te des cuenta, tu vida se está desmoronando, tu carácter está hecho pedazos en el suelo por la maldad, que solo puede ser detenida cuando tienes convicciones firmes
un varón, un hombre de Dios, es un hombre que tiene convicciones profundas y ama a su familia y a su matrimonio. Cuando no es eso, el misterio de iniquidad está operando de una forma intempestiva en tu vida. Y dice a continuación, para terminar, el apóstol Pablo, versículo 8, y entonces, ¿verdad? Cuando lo que lo detiene se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Y se usa la misma palabra, anomos, aquel que va en contra de todas las leyes de la creación originales de Dios en la Biblia. Inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando tú rechazas la verdad, la tragedia más grande es que acabarás creyendo en cualquier otra cosa que no sea la verdad. Y la antítesis de la verdad, ¿qué es? La mentira. La antítesis del bien, ¿qué es? El mal. La antítesis de la santidad, ¿qué es? El pecado. Tú no puedes decir yo soy neutral. ¿Eres o no eres? ¿Eres o no eres? No, pues yo no soy ni de Chivas ni América. ¿Te imaginas una camiseta América Chivas? No existe, ¿verdad? Alemania, Dinamarca, Colombia, Brasil, no, ¿verdad? Entras al campo y hasta le hacen así. Mira, América, mira, orgullosos los jugadores del equipo al que pertenecen. ¿Tienes ese orgullo tú de servir a Dios? ¿O eres un hombre de doble ánimo, engañado completamente? ¿Eres en la iglesia, tienes cara de San Camilo aquí en la iglesia el domingo y pareces un cocodrilo salido del lago de Texcoco entre semana con tu familia? En tu oficina eres una persona, en la iglesia eres otra, con tu familia eres otra persona. Cuando tú tienes 3 máscaras, me pongo una en la oficina con mis amigos, otra en mi casa y otra en la iglesia, se llama esquizofrenia. Y esa esquizofrenia es el producto de tu maldad, de tu falta de convicciones. Y cuando la palabra esquizofrenia significa mente dividida. Dice Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca vas a encontrar el camino a la verdad. Estás acá mañana y acá otro y acá con tus amigos y aquí, y allí pasan los años, llegas a los 40, 50, 60 años y no has cambiado. Sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Te va a mandar un poder engañoso para que ahora, de aquí en adelante, sigas creyendo las mentiras del mundo, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron oír que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y te ofrece sus manos taladradas en la cruz, su cuerpo resucitado, su segunda venida, el rapto que ya no tarda en venir por nosotros, para que tú puedas, la corta vida que te queda, estos días que los tenemos ya contados, créamelo, tenemos los días contados. La guerra nuclear está en la esquina ya. El mundo va a entrar en una vorágine, ¿verdad?, de una espiral de autodestrucción como nunca había estado. Ahora imaginémonos en la tribulación cómo las cosas van a estar todavía muchísimo peor. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿No quisieras tú en esta tarde entregarle tu vida a Jesucristo? Oremos. Te damos gracias, Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor, por habernos hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible
reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios, mientras nos mantengamos creyendo y actuando como tú quieres que vivamos, porque somos protegidos por tu poder mediante la fe. Gracias por tan grande salvación, Señor, porque pronto, muy pronto, Señor, tal vez más pronto de lo que nos podemos imaginar, estaremos contigo. Tú secarás nuestras lágrimas, ya no habrá tristeza ni dolor.